Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias locales de 24 horas. Llegamos al viernes 19 de enero y les agradecemos por su sintonía de todos los días. Gaby, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola André, buen día, llegó el viernes. Llegó el fin de semana. Bueno, y aquí estamos muy contentos de acompañarlos como siempre. Gracias por elegirnos, por preferirnos, por todos sus mensajes, por todas sus denuncias. Estamos aquí como siempre para servirlos. Vamos en este momento a recorrer desde el cielo las calles de nuestra ciudad y nos vamos hacia el norte de la capital, al occidente de la capital. Así es, es la avenida occidental. Así es. ¿Así es? Así ¿Sí? es, claro que sí. Te estaba tomando la lección. Sí, Gaby. claro. Como vemos a esta hora, el tráfico fluye por esta avenida importante de la ciudad capital. Y el cielo también parece que se va despejando de a poco, aunque sí he sentido un poco más de frío que lo habitual, no sé por qué, está parcialmente nublado, tenemos 12 grados centígrados, esperemos que el día de hoy no llueve, pero si llueve, por favor, igual salga muy prevenido de casa, utilice bloqueador solar, siempre le decimos eso y somos muy reiterativos con esta información porque queremos su bienestar, ¿no? El cáncer de piel es una de las complicaciones que tiene la ciudadanía, una de las que más complicaciones tiene, así que nosotros queremos evitar que usted pueda tener algún malestar, así que por favor. Sí, sobre todo por la situación geográfica donde se encuentra nuestra capital, eso está en la mitad del mundo, es muy lindo, es interesante, pero al mismo tiempo pues la radiación es mucho mayor. Gracias por conectarse con nosotros, vemos bastante fluido el tráfico de la ciudad a esta hora, les invitamos a que sigan con nosotros y arrancamos entonces con la información. Así es, y les contamos que 8 familiares y asistentes directos de Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, fueron detenidos en un barrio privado de la ciudad de Córdoba. Esto fue en Argentina. Según reportaron los medios de ese país, el mega operativo para su detención se planeó 4 días antes. Entre las personas detenidas se encuentran la esposa de Fito y 3 de sus hijos. Se espera que en las próximas horas sean llevados a Buenos Aires para ser deportados hasta acá al Ecuador. Se conoció que la ministra de Seguridad argentina dará detalles en una rueda de prensa el día de hoy. Y también, según fuentes de inteligencia militar, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los choneros, no estaría en territorio colombiano. Esto, de acuerdo a las investigaciones, lo más probable es que viajó hacia Perú y posteriormente a Bolivia para esconderse de las autoridades. Medios colombianos también informaron que alias Fito tiene conexiones con las FARC. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Elder Giraldo, asegura que se coordinan acciones conjuntas para capturarlo. Y la Interpol oficializa la difusión roja contra Javier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana, por la trama de corrupción durante la pandemia y ahora procesado por la Fiscalía en el caso Metástasis. Según los registros migratorios, Jordán estaría en Miami, en los Estados Unidos. Ya está vigente la alerta roja de la Interpol para capturar a Javier Jordán. Actualmente Jordán está siendo buscado en 194 países con los que la Organización Internacional de la Policía Criminal tiene convenios. Estados Unidos consta en la lista. Según registros migratorios, Jordán viajó a Miami, Florida, el 2 de febrero del 2020 por motivos de residencia. La Interpol lo califica como peligroso y propenso a la evasión y se dispone que en caso de localizarlo se realice su detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes. Javier Jordán es uno de los procesados en el caso Metástasis y en la boleta se señala lo siguiente. El ciudadano Javier Jordán ponía a disposición de personas involucradas en la comisión de delitos, empresas para justificar el movimiento de la economía criminal, derivada de los actos ilícitos dentro del proceso por lavado de activos, en el cual había sido procesado el ciudadano Leandro Norero. Jordán, de acuerdo a los chats develados por la Fiscalía, conversaba con Norero sobre el cometimiento de atentados contra periodistas, entre ellos Fernando Villavicencio. Además del caso Metástasis, Jordán también fue procesado por asociación ilícita en la trama de corrupción por la venta de insumos médicos en hospitales de Guayaquil durante la pandemia de COVID-19. Daniel Salcedo ingresó a la cárcel 4 en Quito tras ser deportado desde Panamá junto con el exdirector del Hospital del Guasmo Sur. Esto se dio tras la difusión roja que solicitó la Corte Nacional de Justicia.
tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a comunicarse con un familiar o cualquier persona que indique. Custodiado por varios agentes policiales, llegó al país la noche de este miércoles. Daniel Salcedo Bonilla, requerido por la justicia ecuatoriana, que lo investiga por supuestamente liderar una organización delictiva dedicada al narcotráfico y a la venta ilícita de armas de fuego. Salcedo fue deportado de Panamá la tarde de este miércoles por una difusión roja que solicitó la Corte Nacional de Justicia en su contra por el caso Metástasis. Se conoce que salió del país de forma irregular hacia Colombia el pasado 29 de diciembre y de Colombia, vía aérea, llegó a Panamá, donde buscaba tramitar un asilo. Luego de verificar el tema de los antecedentes penales que fueron transmitidos desde la República del Ecuador hacia Panamá, establecieron el tema de la irregularidad de su permanencia migratoria, razón por la cual procedieron al tema de la deportación migratoria irregular. Junto con Salcedo también fue deportado de Panamá el exdirector del Hospital Guasmo Sur, Álvaro Ponce, quien en cambio es investigado por un caso relacionado a la venta ilegal de insumos médicos con sobreprecio en plena pandemia a varios hospitales públicos de la provincia del Guayas. Tiene una orden de detención por un caso de peculado suscitado en la subzona Guayas. Ambos ciudadanos, después de cumplir con los procesos migratorios en el aeropuerto de Quito, fueron trasladados hasta la Corte Nacional de Justicia, donde se realizaron algunos trámites legales. Posteriormente fueron llevados a la unidad de flagrancia. Aquí son dos casos independientes, tomando en consideración que las dos personas que fueron detenidas se encontraban en un mismo vehículo. En vista de que existen lazos de amistad, es necesario que el señor Daniel S. va a ser puesto a orden de la autoridad acá en la ciudad de Quito y el señor Álvaro P. va a ser puesto a orden de la autoridad competente de la subzona Guayas. La Fiscalía, mientras tanto, a través de un comunicado solicitó al SNAI no recluir a Salcedo en ese centro penitenciario, ya que el centro fue creado para garantizar la seguridad de exfuncionarios públicos y no como un privilegio para otros reos. El director de investigaciones dio a conocer que en Panamá también se investiga cuáles fueron las conexiones y actividades que realizaba Salcedo en ese país. Y los restos del fiscal César Suárez se encuentran en su natal Paján, provincia de Manabí, mientras la investigación sobre su asesinato continúa. Desde el año 2019, 7 agentes fiscales a nivel nacional han sido asesinados, según cifras de la Asociación de Fiscales. Las cintas con las que se acordonó la escena del crimen aún se encuentran ahí, en el lugar en el que este miércoles asesinaron al fiscal César Suárez Pillay. Esa mañana estuvo en su oficina en la Policía Judicial, donde despachaba como fiscal especializado en delincuencia organizada. Pasado el mediodía fue a su casa ubicada en una urbanización cercana. Después tomó la avenida Rodríguez Bonín para continuar con su jornada. Iba en un vehículo particular sin custodia. Muy cerca, en un auto negro, un grupo de sicarios seguían sus pasos. Y fue justo cuando tomaba esta curva que conecta la avenida Rodríguez Bonín con la avenida del Bombero en el norte de Guayaquil, que el fiscal César Suárez fue interceptado por sujetos que en este preciso lugar acabaron con su vida. Él se dirigía por esta ruta a la unidad judicial del Albán Borja. La ruta que siguieron los criminales antes y después del asesinato fue registrada por las cámaras que se ubican en la zona. La unidad judicial del Albán Borja, hacia donde se dirigía Suárez, amaneció así, atendiendo con sus puertas entreabiertas. Un panorama similar se registró en la Corte Provincial del Guayas. Y es que tras el crimen, se dispuso que los funcionarios judiciales laboren de forma telemática y se pidió al director de la Judicatura en Guayas que realice un análisis de riesgo con el fin de mantener o no esta medida. Mientras las investigaciones continúan, la Fiscalía comunicó que a nivel nacional, 62 fiscales cuentan con seguridad especial. Entre ellos estaba Suárez, que a decir de la institución, el día de su asesinato, pidió no ir acompañado pues iba a una audiencia telemática. En Paján, provincia de Manabí, se velan sus restos. En medio del dolor,
y el pedido de justicia de amigos y familiares. Estamos extrañándolo mucho, como un hombre trabajador y que lo merecía mucho. Era mi recontraamigo, mi pana del alma. Piden que el asesinato, que ocurre en el contexto de una guerra declarada por el Estado al crimen organizado, no quede en la impunidad. Con este son 7 los crímenes perpetrados contra fiscales a nivel nacional desde 2019, según cifras del gremio. Son las 8 de la mañana con 11 minutos y aquí en la capital se continúan ejecutando decenas de operativos para el control de armamento y de explosivos. Según las autoridades, desde que se decretó el estado de excepción, las Fuerzas Armadas han realizado más de 23.000 operativos. Con el objetivo de mitigar y reducir el control de la capacidad de grupos delincuenciales organizados, uniformados de las Fuerzas Armadas continúan realizando constantes operativos en el Distrito Metropolitano de Quito, esta vez en el condado, al norte de la ciudad. Hemos tenido un control normal. Como pueden ver, igual la ciudadanía se siente respaldada por Fuerzas Armadas y se siente segura. Fueron más de 20 los uniformados que por varias horas se establecieron en este punto comercial de la capital. Los controles estuvieron dirigidos a armamento y explosivos. El efectivo militar está desplegado permanentemente a 24 horas del día con varios equipos en toda la ciudad. La parte norte de la ciudad de Quito, conflictiva, en ciudades como Carapungo, Comité del Pueblo, Calderón, han sido controladas por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En las calles, ciudadanos aplauden la labor de los uniformados. Afirman que con estos controles constantes, delitos como el robo a personas han disminuido notablemente. Pongan más mano dura en esta situación que estamos en el país, ¿no? Que haya más seguridad y más respaldo a los policías y a los militares. De esta manera, los uniformados en el país continúan dando cumplimiento al decreto 111, emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa. A escala nacional, Ecuador cuenta con 47.000 militares activos habilitados para el combate contra los grupos terroristas. Y les contamos que sobrevolamos la ciudad junto a la Policía Nacional, que realiza actividades preventivas e investigativas. Desde el aire, las unidades de aeropolicial vigilan los controles que se ejecutan en las calles. Calderón en el norte y Quitumbe en el sur son los puntos que generan preocupación por los hechos delictivos que se han registrado en estas zonas. Desde el Parque Bicentenario al norte de Quito, en las instalaciones de aeropolicial, los uniformados programan 3 sobrevuelos diarios de helicópteros. La misión es monitorear la ciudad en medio de la declaratoria de estado de guerra. Los operativos controlados tanto en tierra y en aire son coordinaciones permanentes tanto con el eje investigativo, inteligencia y preventivo. En el recorrido, que tardó cerca de 1 hora, la policía vigiló al menos 9 puntos de la ciudad ubicados en el norte, centro, los valles y el sur de Quito. En el sector de Calderón teníamos previsto también operativos en la Panamericana para que exista mayor presencia policial, en vista de que se ha suscitado uno de los mayores efectos de terrorismo en los distritos entre Quitumbe y Calderón, donde se genera mayor actividad de estas actividades terroristas. Hay puntos estratégicos como las carreteras, barrios, peajes, estaciones de buses, universidades y mercados. En la mayoría de los puntos las aceras estaban vacías, poca circulación de vehículos y personas. Nosotros con el equipo del aeropolicial controlamos la parte total de una ciudad en un perímetro más amplio, en donde después se generan muchas actividades operativas de seguridad, en un enfoque directamente para dar un mejor resultado y mejor percepción de la seguridad a la ciudadanía. En el sur el panorama cambia, pero hay constantes operativos que no son aislados. Estas operaciones junto a las aéreas son coordinadas en conjunto en esta zona de la urbe. Se logró detener a un ciudadano que se pasó un control policial, desde el aire se lo ubicó. Estamos listos ya para el operativo en Quitumbe, efectivamente, en el sector de la Ecuatoriana, una motocicleta color roja evade el filtro de control de los policías, por lo que inmediatamente el Grupo GON se activa y fue a la aprehensión de la motocicleta. Por aire y tierra, la Policía Nacional controla la capital de los ecuatorianos. Estas actividades son preventivas e investigativas y se han duplicado desde que el Gobierno Nacional declaró el estado de guerra. Estos operativos son permanentes desde el pasado 9 de enero. Y tras las muestras de solidaridad en el país, las Fuerzas Armadas solicitan a la ciudadanía y a la empresa privada donar alimentos, pero que no sean preparados. Según las autoridades, existe el temor de posibles casos de envenenamiento por parte de los grupos terroristas aún uniformados.
Tras la declaratoria de conflicto armado en el país, a escala nacional se lleva a cabo una campaña ciudadana y de la empresa privada para entregar donaciones a policías y militares quienes diariamente y a cualquier hora patrullan en las calles. Entre esas donaciones están alimentos preparados. Este colectivo, por ejemplo, brindó sándwiches y bebidas calientes. O acá, que empresas entregaron alimentos no perecibles, así como otros insumos a los uniformados. Muestras que han sido agradecidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No obstante, ante el riesgo de que grupos calificados como terroristas pudieran colocar veneno en los alimentos con el fin de minimizar la presencia de los uniformados y afectar el personal y el cumplimiento de las operaciones militares, solicitaron a la ciudadanía que de existir voluntad se evite donar alimentos preparados. Wagner Bravo es exmiembro de las Fuerzas Armadas y él explica que esta advertencia surge porque el enemigo puede presentarse de cualquier manera posible. Bueno, nunca ha ocurrido en el Ecuador, pero hay experiencias especialmente de la lucha en la época de los 70 y los 80, cuando hubo la lucha contra la subversión. La subversión utilizaba cualquier tipo de estos tipos de amedrentamiento y de combatir a las fuerzas del orden. Y es que una de las medidas que se ha tomado para evitar que se generen daños es que el personal militar cuente con su ración de combate. Entre ellos están sus propios alimentos. Pero no podemos descartar que en un determinado momento los terroristas quieran pues contaminar los alimentos para causar algún daño que podría ser un impacto informativo muy alto en las capacidades que ellos quisieran tener al enfrentarle al Estado. El llamado de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía se da cuando Ecuador vive una semana con relativa calma, luego de una serie de incidentes que llevaron al presidente de la República, Daniel Noboa, a declarar conflicto armado en el país. Y precisamente ante esto, Gaby y amigos, hay organismos que realizan entregas oficiales y con garantía. Y por ejemplo, la Fundación Jonathan preparó y entregó 400 almuerzos para el personal uniformado que se encuentra trabajando en las cárceles de Cotopaxi y de Tungurahua. Las muestras de solidaridad hacia los miembros de la Policía Nacional que a diario trabajan en el CPL Cotopaxi brindando su contingente llegó con la entrega de alimentos preparados. Brindando una ayuda humanitaria a todos los miembros de la Policía Nacional que se encuentran acá, cumpliendo el orden, la custodia de este centro de privación de libertad. Venimos a entregar almuerzos. Para la Fundación Jonathan, el deber de los ciudadanos debe ser agradecer a las personas que custodian y velan por la seguridad del territorio y de los sitios críticos del país. Estamos trabajando en colectar los alimentos, en preparar. Hoy estamos cumpliendo con un contingente como de 30 personas que nos sumamos en la elaboración, preparación, empaque y para llegar a este objetivo. La preparación y empacado se realizó en las instalaciones de la Fundación y fue supervisado por el equipo de asistencia humanitaria de la Policía Nacional que apoyó en el tema logístico. Con el fin de recibir la ayuda de la empresa privada, de fundaciones como la Fundación Jonathan, que ha tenido en esta mañana la generosidad de compartir con nuestros policías unos alimentos que ellos los prepararon con todos sus voluntarios, atendiendo sobre todo los territorios priorizados, aquellos en donde estamos teniendo una mayor incidencia de violencia e inseguridad. Estamos hacia allá yendo a entregar estas donaciones a nuestros policías. Uno a uno el personal policial que se encuentra encargado de la seguridad en el centro carcelario recibió los alimentos. Agradeciendo a todas las instituciones gubernamentales que se han prestado a dar esta ayuda, especialmente a los servidores públicos encargados de dar la seguridad en la parte de los centros de privación de libertad. Agradezco también a la Fundación Jonathan, a la unidad policial del Cuerpo de Asistencia Humanitaria, porque ellos son los que están garantizando que esta ayuda y estos alimentos que les están brindando en este momento venga de buen recaudo, de buenas manos, sin que nos hagan ningún daño. Las 400 raciones alimenticias fueron entregados en los centros carcelarios de Cotopaxi y Tungurahua. Y presten mucha atención, el Ministerio de Educación a través de este comunicado informó que varias instituciones educativas retornarán a las clases presenciales este lunes 22 de enero.
mientras que otras continuarán en clases virtuales luego de un estudio realizado a escala nacional. Según la entidad, las instituciones educativas que se mantendrán en modalidad no presencial serán las que están ubicadas en las zonas de riesgo o que cuentan con amenazas de actos de terrorismo. Y precisamente el ministerio también informó que se mantienen estas clases virtuales en unidades educativas de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, en el Cantón Pedernales y en el Distrito Metropolitano de Quito, y en 6 instituciones de las Fuerzas Armadas donde se encuentran ocupadas por personal militar y de seguridad. El Ministerio de Educación también anunció que continuará haciendo un monitoreo. 8 de la mañana con 24 minutos. Continuamos con más información para todos ustedes y les queremos contar que gracias a los trabajos preventivos que se realizan en los operativos de control que lleva adelante la Policía Nacional, pues se ha logrado neutralizar ataques con explosivos en varios puntos de Quito. Paul Coello, desde la Avenida Naciones Unidas, nos va a ampliar más detalles sobre este tema. Paul, te escuchamos. Buenos días. Gracias, ¿cómo están? Así es, efectivamente nos encontramos en la Avenida Naciones Unidas, donde en estos momentos la Policía Nacional desarrolla uno de los operativos de seguridad, de control y seguridad. Y durante estos últimos días les hemos estado comentando de estos operativos que realiza la policía diariamente. Son alrededor de 40 operativos que ejecuta únicamente la Policía Nacional. ¿En qué ha ayudado estos operativos? Pues básicamente en perfilar a personas sospechosas que transitan por los lugares más congestionados. Los uniformados se movilizan no únicamente por esta zona financiera, sino también por los sitios más conflictivos, considerados como los más conflictivos, que están ubicados en el extremo de la ciudad, como por ejemplo en el sur, en Chillogallo, en Quitumbe y en Guamaní. En el norte, en cambio, en Calderón, en Carapungo y en el Comité del Pueblo. Y como les indicamos, ¿para qué ayudan estos operativos que realizan no solo a la Policía Nacional, sino también las Fuerzas Armadas? Han ayudado a realizar trabajos preventivos. Por ejemplo, se ha logrado neutralizar los posibles ataques terroristas que se han registrado acá en la ciudad. Son alrededor de 35 ataques terroristas que se han registrado durante estos últimos días acá en la ciudad de Quito, y lo que ha ayudado precisamente el trabajo de la Policía Nacional es a neutralizar estos ataques. Se ha intervenido de inmediato y han logrado desactivar estos artefactos explosivos que gracias a Dios, ninguno de ellos ha explotado acá en la ciudad. Vamos a conversar rápidamente con el jefe de acá del operativo mayor. ¿Cómo está? Buenos días, para que nos comente un poquito el trabajo que realiza la Policía Nacional. Importante estos operativos porque además de perfilar a ciudadanos sospechosos, se logra realizar trabajos preventivos. Por ejemplo, se ha logrado desactivar y actuar de inmediato cuando se han encontrado artefactos explosivos abandonados. En efecto, muy buenos días, un saludo cordial. La labor de la policía es fundamental dentro de la seguridad de los ciudadanos. Como usted bien manifiesta, se realizan operativos. Pero aparte de operativos también hay la presencia policial, el patrullaje en vehículo, el patrullaje a pie, el patrullaje a motocicleta. Y sobre todo acudir al auxilio de manera rápida. Trabajan con varias unidades. Por ejemplo, vemos al equipo de equitación, también están los policiclos que recorren los parques mayor y otras unidades. Por ejemplo, cuando hay estos ataques explosivos, vimos en estos últimos días que se acercan la unidad de antiexplosivos y otras unidades también. De hecho, están trabajando agentes de inteligencia. En efecto, cuando tenemos alertas por posible explosivo, generalmente se coordina con la unidad de explosivos del GIR, con la policía judicial y de igual manera con otras unidades. La gente a veces no entiende para qué sirven estos operativos que se realizan en la calle mayor. En efecto, evitan el cometimiento de delitos y es en pro de su propia seguridad. Logran identificar, por ejemplo, a personas que tienen boletas de captura. Han logrado identificar, de hecho, también a personas que portan armas blancas, armas de fuego. Exactamente. Lo que buscamos es buscar cualquier efecto, cualquier elemento con el cual se pueda cometer un delito. ¿Qué otras zonas recorren? Porque también vemos uniformados policiales en las estaciones del metro, acá en el ingreso y tanto en la parte subterránea. Sí, usted puede observar que al interior del metro tiene su propio servicio policial, están policías 24 horas al día. Aquí en el Parque de la Carolina, que es un punto muy importante para brindar seguridad, contamos todos los días con servicio de la equitación. Igual manera tenemos los policiclos y aparte tenemos el patrullero del sector que está realizando un paneo constante.
Mayor, ¿cuáles son las recomendaciones a la gente si es que llega a ver, por ejemplo, un objeto sospechoso, una mochila, una maleta abandonada? El comandante del Distrito Metropolitano de Quito sugería, por ejemplo, no tocar, no manipular estos objetos para garantizar la seguridad de todos y de inmediato llamar al ECU o a la policía que está rondeando siempre las zonas financieras, las zonas más transitadas. En primer lugar, mantener la calma. ¿Sí? Segundo, no acercarse a este objeto. Tercero, llamar al 911 para que podamos designar una unidad que se acerque a hacer la primera verificación y realizar las coordinaciones con las unidades pertinentes. Bien, muchísimas gracias. Y como les comentamos, la policía a través de varios de sus distritos ejecutan alrededor de 40 operativos acá en la ciudad, en varias zonas, tanto en el norte como en el sur, pero no únicamente la policía, sino también las Fuerzas Armadas que realizan alrededor de unos 35 operativos acá en la ciudad de Quito. Les estaremos comentando más detalles con esta información. Regreso a estudios, ustedes con más. Amigos, buenos días. Buenos días, Paul, gracias por tu reporte y gracias a la Policía Nacional por su excelente labor. Ahora les contamos que un bus interparroquial fue asaltado por delincuentes a la altura del sector de Monjas, al suroriente de Quito. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez se encuentra en el playón de La Marín. Es justamente donde ahí inicia el recorrido de estos buses y nos va a contar más detalles de lo sucedido. Juan Miguel, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente es así, un bus que cubría la ruta interparroquial desde Quito hacia La Merced fue víctima de la delincuencia. Justamente partía desde aquí donde nosotros nos encontramos, de la terminal microrregional La Marín, pues los delincuentes habrían subido en este mismo lugar y a la altura ya el de sector de Monjas, como están viendo en imágenes, pues entraron, robaron a los ciudadanos que se encontraban dentro del interior de este bus. De hecho, en las imágenes estamos observando cómo varios de los usuarios de este transporte público fueron agredidos por los delincuentes. Pues nos encontramos esta mañana con Mauricio León, quien es el jefe del distrito Manuela Sáenz, al cual pertenece este lugar, para que nos cuente ya en detalle de manera oficial la vocería policial de qué fue lo que sucedió en los últimos días acá. Bueno, muy buenos días a todos nuestros ciudadanos. Sí, efectivamente, antes de ayer en horas de la tarde se había perpetrado un hecho delictivo en un bus de transporte de los que se toma desde el playón de La Marín hacia el Valle de los Chillos. Cabe mencionar que nosotros no tuvimos ninguna alerta del ECU 911 sobre este asalto. Nosotros tuvimos una alerta de una persona herida ya en el peaje, en el cual pedían una ambulancia. Nosotros, como estamos divididos en grupos operativos, inmediatamente al escuchar por la frecuencia que había una persona herida, un grupo motorizado exactamente de 10 motociclistas que tenemos en toda esta zona se trasladó al lugar y pudimos verificar que se había tratado de un asalto y robo a una unidad de transporte. Comandante, entiendo que el chofer del bus incluso cerró la puerta en la altura del peaje de la autopista General Rumiñahui como para poder tratar de que estos sujetos no se escapen, pero no fue suficiente, ¿no? Así es, bueno, lo que manifestaron los ciudadanos que se encontraban todavía en el lugar, que efectivamente el señor transportista había cerrado las puertas del bus para tratar de avanzar, porque este hecho sucede desde el puente de entrada Monjas hacia Madrigal. Ahí es donde ellos abandonan el vehículo. El señor conductor no quería abrirles la puerta para poder avanzar hasta el peaje, pero lamentablemente le habían apuntado con arma blanca y él decía que presuntamente también era un arma de fuego y pues les tocó abrir la puerta y ellos se dieron a la fuga. Comandante, a raíz de eso ustedes han intensificado los operativos en este lugar, en los buses también, chequeando a todas las personas, porque entiendo que ya en horas de la tarde de ayer, y vamos a ver en imágenes también, estos operativos han dado resultados inmediatos. Sí, bueno, nosotros hemos implementado diferentes estrategias para combatir a la delincuencia. Una de estas en este punto focal, desde el playón de La Marín hasta el puente 2, que nosotros tenemos responsabilidad como distrito Manuela Sáenz. Estamos haciendo operativos de concentración dinámica, lo hemos hecho ayer de 10 a 12 de la mañana, lo hemos hecho ayer también en horas de la noche y ahora en horas de la madrugada. Y es así como tenemos excelentes resultados. Explíquenos un poco las imágenes que estamos viendo de un detenido con sustancias sujetas a fiscalización. Así es, nosotros implementamos ayer de forma sorpresiva un operativo acá en el playón de La Marín y pues logramos la aprehensión de un sujeto con gran cantidad
cantidad de presuntas sustancias sujetas a fiscalización. Ok, también tenemos resultados en horas de la madrugada y esas imágenes también las vamos a compartir en este momento. Un sujeto presumiblemente por un tatuaje que tiene pertenecería a un grupo de delincuencia organizada y está involucrado en el intento de robo a un taxista esta misma madrugada. Sí, exactamente, a las 3:30 de la madrugada aproximadamente, nosotros íbamos a implementar otro operativo, estábamos perfilando y eligiendo el lugar cuando se pudieron percatar la unidad de patrullaje que un señor taxista estaba siendo asaltado. Inmediatamente nos activamos, se logró la aprehensión de 3 individuos, un hombre, una fémina y un transgénero. El hombre pues tenía, como usted manifiesta, un tatuaje de un lobo, lo que se presume que ahora estos grupos que antes eran GDOs, ahora declarados terroristas por el decreto 111, decreto ejecutivo firmado por el señor presidente. Ya para terminar nada más, ¿qué dice el taxista? ¿Lo hirieron? Entiendo que había con un ladrillo le querían golpear. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el señor taxista agradeció la labor policial porque fue de inmediato esta situación. Cuando ellos le quisieron primero maniatar y ahorcar, pues ya estuvo la unidad policial encima realizando su trabajo, y es por eso que en flagrancia hemos logrado la aprehensión de estos 3 delincuentes. Al igual que en el bus interparroquial que fue robado por estos delincuentes, este hecho también de esta madrugada con el taxista se suscita en el sector de Monjas. ¿Cuál es el trabajo que hace la Policía Nacional para mitigar estos hechos delictivos que se repiten en este lugar? Bueno, sí, nosotros ya hemos determinado a través de nuestra oficina de operaciones, este es un punto focal, estamos coordinando porque sería un área de concentración de violencia y es por eso que estamos trabajando en diferentes operativos, sean fijos, sean dinámicos, en todos estos tramos, desde el Playón de la Marín hasta el Puente 2 de la autopista General Rumiñahui, seguiremos trabajando incansablemente. Nosotros tenemos ya los grupos Zetas, que son los grupos que se trasladan y hacen operativos de concentración dinámica, minutos fijos, minutos móviles, perfilación, motos, vehículos y personas. Perfecto, muchísimas gracias al comandante del distrito Manuel Azáez y jefe también del cual pertenece acá el centro de la capital por la información brindada acerca de los operativos que se realizan y los hechos suscitados, hechos delictivos suscitados en las últimas horas y días acá en este lugar. Hasta aquí la información, regresamos a estudios. Muy buenos días. Gracias, Juan Miguel, por ese reporte. Lo importante es que hay la presencia policial para que la gente pueda sentirse segura, sobre todo en estos espacios, pero en donde también requieren de presencia policial, pues es en el sector de El Edén. Allí los comerciantes de este sector, en el norte de Quito, están muy preocupados por los altos índices de inseguridad. Vamos a hacer contacto entonces con nuestra compañera Natalie Jiménez, que nos tiene todos los detalles al respecto. Nati. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos exactamente en la calle César Terán López, esto es en el sector de El Edén, más o menos por Solca, contándoles que hay graves problemas con el tema de la inseguridad, no solo los locales, sino también las viviendas. Los moradores y los comerciantes ya han identificado aquí cómo operan un poco los delincuentes. Estamos aquí justamente con una de las comerciantes vecina. Usted nos comentaba que les observó cómo vinieron semanas anteriores, tomaban fotos, ya les estaban observando. Sí, yo soy testigo porque como tengo mi local y salgo y converso con todas mis vecinas, es preocupante. Vinieron a sondear el barrio primero, hace unas 3 semanas. Tomaron fotografías de las esquinas a todos los locales. Y luego empezaron a pasar los delincuentes por las veredas. Eran grupos de 5 por cada vereda. Se paseaban, unos subían, otros bajaban por el otro lado, igual mirando todos los locales, los movimientos. Y luego de esto empezaron los robos. Empezamos aquí con el asalto de la carnicería con armas y también se entran a los domicilios en las madrugadas y no tenemos protección. Entonces, ¿ustedes han optado por tener su propia seguridad? Sí, nosotros decidimos entre los locales reunirnos y poner nuestra propia alarma comunitaria, que ya la tenemos. Entonces cada cual tenemos nuestro botón de pánico para poder así ayudarnos, porque incluso con puertas cerradas ellos quieren abrir, forcejear y entrarse a plena luz del día. Entonces nosotros somos solos y no podemos hacer otra cosa. ¿Qué pasa con los patrullajes policiales? ¿Hay? No, no hay. Y aquí hay un retén policial y no hay policías tampoco. Vamos a hablar con otro de los vecinos. Vecino nos comentaba, no solo los locales están en riesgo, sino también las viviendas. Sí, muchas gracias, buenos días. Obviamente los locales también, digamos los departamentos, las casas también estamos bastante inseguros, a más de los locales.
hace meses atrás, justo al pie de la casa donde yo vivo, donde vivimos, sufrió un asalto un vecino nuestro. A las 10 de la noche le asaltaron. Él había estado bajándose de su carro y llegó un carro con unos malandrines, unos 4, creo, y le asaltaron. Hemos estado observando a través de las cámaras que todos hemos hecho un esfuerzo y hemos puesto la vigilancia con cámaras, con las alarmas, pero individuales, digamos. Hemos estado observando, así como dice la señora, de que están pasando, haciéndonos del estudio respectivo los malandrines, pasan en grupos de 2 o individualmente, observando en el día y en la noche acuden al atraco. Ya hemos detectado, hemos visto, gracias a las cámaras, cómo se están entrando por los garajes que son control remoto. ¿Es una sola banda o son varias? Son varias, deben ser varias, porque se les ve los perfiles diferentes. Y anteanoche sufrimos el robo de medidores de agua, inclusive, que eso me imagino es para el fundirles y sacar el cobre. Entonces, eso nosotros pedimos como moradores de esta calle El Edén y de todo el barrio Belladonas y todo el barrio El Edén, de que la policía se haga presente. Nosotros nos vamos a organizar luego de esto, tal vez una reunión o más tarde, para organizarnos, pero bien. Necesitan, pero presencia policial. Obviamente necesitamos la presencia de la policía, porque de aquí sacaremos conclusiones de que tenemos que poner la alarma comunitaria para todos, que funcione, porque en esta otra calle no tenemos la comunitaria, tenemos las individuales. ¿Qué pasa con los espacios verdes? Me comentaba que hay un parque problemático. Sí, aquí a 20 metros tenemos el parque comunal del Edén, pero el municipio también se hace de los oídos sordos, se ha pedido de que nos vengan a dar limpiando, mucha gente saca sus mascotas, no recoge las heces, eso es una suciedad, el orín huele feo, cosa que a uno le despecha salir a caminar por ahí y se tiende a recorrer por las otras calles, pero con esta inseguridad también hemos sufrido asaltos de esa naturaleza. Entonces eso pedimos también al municipio. Y discúlpenme denunciar de una vez, en esta calle hay unos señores que tienen en una casa 20 perros encerrados, y eso es una contaminación ambiental, señorita, porque si les dan solo en la noche y entonces es una bulla. Hemos denunciado 3 veces, el municipio ha venido, pero dicen que como no pueden entrar, porque ellos no pasan ahí, no les pueden hacer nada de sancionarles. Eso también quiero denunciar, señorita. Le recordamos, estamos en la calle Belladonas y César Terán López en el sector del Edén. Múltiples problemas que tienen los moradores en esta zona, sobre todo en temas de seguridad. Hay un UPC, pero está vacío y no hay patrullajes. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades de seguridad para que brinden estas garantías a los moradores. Es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes. Estudios, muy buenos días. Buenos días, Nati. Gracias por tu reporte y gracias a los vecinos por contactarse con nosotros. Anotes el número 099-489-1343 para cualquier denuncia. Ahora les contamos que agentes metropolitanos de tránsito denuncian que sus uniformes no han sido renovados los últimos 5 años, aunque en diciembre del 2023 la AMT ya abrió un proceso de contratación pública. Según el concejal Fidel Chamba, presenta rubros que llaman muchísimo la atención. Descosido, sin color y totalmente desgastado. Es como luce el uniforme de este agente de tránsito. Y es que han pasado 5 años desde la última vez que la institución renovó los trajes. Todo ya está deteriorado, roto. En el tema también de logística, tenemos radios de hace ya unos 10, 12 años atrás. Se ha hecho pedido con las autoridades por escrito y no hacen caso. Mencionan que la AMT no tiene dinero. Darío asegura que otros agentes han comprado sus uniformes por cuenta propia. Sin embargo, debido a su situación económica, él no ha podido y así luce el uniforme que tiene en mejor estado. El chaleco vale unos $70, los pantalones están $70, $80. Estos chalecos valen $30. Para el concejal Fidel Chamba, este tema no es nuevo. El edil afirma que ha recibido múltiples denuncias como esta. Tengo aquí varias denuncias, no solamente una. El año 2019 fue el último año en el cual se les realizó la dotación de uniformes. Y aunque la Agencia Metropolitana de Tránsito abrió el 29 de diciembre de 2023 un concurso público para la adquisición de estos implementos, según Chamba, los oferentes han alertado de falencias en el estudio de mercado. Porque justamente el estudio de mercado nos permite tener de manera objetiva cuáles son las características que deben tener los uniformes
y toda la dotación que deben tener. La AMT cuenta con más de 2.000 agentes y el presupuesto para esta compra supera los 1,6 millones de dólares. Chamba agrega que dentro de las proformas llama la atención algunos rubros. Medias de calentador hombre y mujer a un costo de $55. Estoy aquí hablando con las proformas que justamente están subidas al portal. Por ello solicitará al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito información sobre este proceso. ¿Cuál va a ser el ejercicio o el mecanismo dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública? ¿Se va a dar de baja el proceso? ¿No se va a dar de baja el proceso? Desde un punto de vista estrictamente contractual, obviamente no existe una lógica entre lo que significa el estudio de mercado y el costo que están presentando los oferentes. Según el cronograma de contratación pública, el 22 de enero es la fecha máxima para la entrega de ofertas y por el momento hay 3 postulantes. Solicitamos una entrevista a la Agencia Metropolitana de Tránsito y estamos a la espera de una respuesta. Y el municipio de Quito aún no presenta el informe que determinaría las causas del hundimiento en las viviendas de Solanda. Dicho estudio se firmó en abril del año pasado y la fecha de entrega establecida era el 15 de enero. Los moradores viven en alerta y muy preocupados porque la Secretaría de Seguridad no les da respuesta ni tampoco soluciones. Basta ver las bandas de peligro y la fachada de esta casa para saber que es inhabitable. Se trata de la realidad de más de 300 viviendas en Solanda, al sur de Quito, las cuales están a un paso del colapso. Fernando Proaño compró la vivienda hace 23 años. Sin embargo, él y su familia tuvieron que irse en el año 2018. Compré sin imaginarme los destrozos que iba a sufrir la vivienda y por la construcción irresponsable del tramo 1 Solanda del metro. Mis hijas están pagando arriendo y yo estoy viviendo en la casa de mis padres. Otras personas no han podido salir de las casas por falta de recursos económicos y viven con el miedo constante de que en cualquier momento se hundirán. ¿Cómo va a ser posible que teniendo casa propia uno tenga que salir a pagar un arriendo? Como medidas de seguridad, el municipio ha colocado columnas de madera, de metal y rellenos de esponja en las grietas, lo que para los moradores es una burla. Lo que ellos solicitan es que se entregue el informe que determine las causas que provocan el hundimiento. Este contrato se firmó en abril de 2023. Tenían que haber entregado el 15 de octubre del 2023. Pidieron un plazo de prórroga a la empresa del estudio que realice el estudio. El plazo de prórroga se venció en diciembre. Nos dijeron que lo iban a entregar y lo iban a socializar el 15 de enero del 2024. Hasta la presente fecha no han entregado ni socializado. El informe, que ya tiene un atraso, podría determinar si se activa la póliza para indemnizar a las familias afectadas. No la activan. ¿Por qué protegen los 50 millones de una empresa privada? ¿Qué hay de fondo? Mientras tanto, el panorama es similar en la vía pública. Las calles presentan desniveles de gran magnitud. Ha destruido todo el suelo, por ende el sistema de alcantarillado es una bomba de tiempo. Solicitamos una entrevista a la Secretaría de Seguridad, entidad encargada de entregar el informe, pero nos informaron que podrían pronunciarse a partir de la próxima semana. Los del Corredor Central Norte denuncian falta de unidades. Esto aseguran genera largas filas en las estaciones. Desde la Secretaría de Movilidad se realizó una verificación y se determinó además incumplimiento en las frecuencias. Esta larga fila, según los usuarios del Corredor Central Norte, no es ni la mitad de lo que normalmente se forma en la estación de La Ofelia en el norte de Quito. Y es que aseguran que la cantidad de unidades que presta el servicio no es suficiente. Esto es una matanza terrible, no respetan a adultos mayores, no respetan a ancianos, no respetan nada. Faltan unidades, ahorita que hubo el problema. Faltaban muchas unidades, mucha aglomeración de personas, o sea, es fatal este servicio. Empuja, las unidades no vienen y eso es lo que nos hace falta aquí, porque verdad los articulados no era así, ahora corremos hasta peligro porque nos roban, nos empujan, nos botan. Denuncian además que los buses ya no cumplen con la frecuencia ni con el horario de servicio, algo que sin duda les genera varias complicaciones. Ya no están pasando, entonces toca salir de aquí a coger otro bus y es complicado porque dígase, se ahorran un pasaje según y nos toca salir a coger bus afuera. Llegan cada que les da la gana, cada media hora, 20 minutos, así, y así no debería ser porque la fila sabe ser de aquí
ahí al fondo. Desde la Secretaría de Movilidad se realizó una verificación de la operación del corredor. Es así que se constataron varios incumplimientos. Principalmente nosotros lo que hemos detectado y estamos levantando esta información es que no se están cumpliendo necesariamente con todos los horarios y con todos los intervalos de servicio. Y por eso digo, he decidido personalmente venir a hacer estas visitas para que los procesos sancionatorios que estamos iniciando tengan mayor fuerza. El gerente del Corredor Central Norte, William Mosquera, dio a conocer que estas intermitencias se ocasionaron debido a la disposición de toque de queda. Sin embargo, desde este viernes retomarán la operación con toda la flota y en el horario establecido. Vamos a iniciar las operaciones ya a las 5:30, tal como establece nuestro contrato de operación. Vamos a seguir ya trabajando con la flota completa, a pesar del tema de que las clases todavía siguen suspendidas las clases. Las autoridades tienen previsto iniciar con los procesos sancionatorios y exigir que se cumpla con el contrato vigente. El Corredor Central Norte presta su servicio a alrededor de 130.000 pasajeros por día, que se transportan desde la Ofelia en el norte de la ciudad hasta la Marín en el casco colonial. Y casi un año ha pasado desde el desbordamiento del río Pita en el Valle de los Chillos, donde varias familias resultaron damnificadas. Moradores piden a las autoridades que cumplan con los trabajos preventivos que les ofrecieron. Los vecinos lo recuerdan con claridad. Era un jueves 5 de abril a las 7:30 de la noche, cuando el desbordamiento del río Pita en el Valle de Quito se llevó todo a su paso, afectando a 16 viviendas aledañas, donde la mayoría de los moradores son de la tercera edad. Y es que estos momentos, según sus habitantes, fueron de terror. Así lo cuenta doña Luz. Mi esposo es enfermo, tiene Parkinson, y ese rato él se puso tenso, no podíamos sacarle. La vecina también vino a ayudarme a sacar porque vinieron los bomberos y nos sacaron por la ventana, porque no había otra forma de sacarnos, porque el agua estaba tapando la puerta de entrada. Mientras tanto, por la gravedad de los daños, doña Luz tuvo que reconstruir gran parte de su vivienda, en la que aún se realizan trabajos. Parte de abajo se dañó todo, todos los muebles, la cocina, todo. Lo único que valía es los dormitorios. Sin embargo, casi un año después de la tragedia no han visto una respuesta oportuna de las autoridades, pues fueron varios los compromisos que hicieron, pero según los vecinos, hasta ahora no han cumplido. Nos iban a construir los muros de contención que el río se llevó el 5 de abril, lo que es el dragado del río, la limpieza, lo cual no se ha cumplido. Al respecto, el municipio de Rumiñahui señala que sí han realizado las limpiezas preventivas en la zona, pero aclaran que al interior de los predios privados no intervienen. La limpieza del río se ha venido también realizando y coordinando. Lo que está dentro del espacio público es competencia del municipio de Rumiñahui, y aquellos elementos de vegetación que están dentro ya de predios privados es competencia de cada uno de los propietarios. Finalmente, sobre la construcción del muro de contención, aseguran que estará listo a finales de marzo. Los trabajos iniciarán en el mes de febrero y de la misma manera se ejecutarán a la brevedad posible, considerando de que el material, que es el principal elemento en este caso, será justamente construido con la maquinaria que tiene, en este caso, el municipio de Rumiñahui. Mientras tanto, los días pasan y los moradores de San Rafael temen que una tragedia así se vuelva a repetir. Por ello afirman que agotarán todos los recursos necesarios hasta que la autoridad cumpla con los planes preventivos ofrecidos en la zona. 8 de la mañana con 51 minutos. Tarán, 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 tarán. Buenos días. Un día como hoy, pero antes de saludarle. ¡Qué formal! ¿Qué ha pasado? Estoy como estudiante Pero hoy. adelantado, pero usted. Como ayudante de cátedra vengo hoy. Ya, pero primero no va a tener la palabra, Sí, porque se yo adelantó. me espero un ratito porque me voy a adelantar, porque es importante que yo me adelante un día en las efemérides. Entonces, Astudillo, no. Astudillo no. Van a Lárraga. Por favor. Astudillo no. Salte a la cancha. O vas a Maniego. No, salte a la cancha. Gala. Primero Gala. Ya que estamos arrancando el fin de semana y uno de los planes más divertidos para hacer en familia o con tu pareja es ir al cine, pero hay un acompañamiento muy interesante. El canguil. Eso iba a decir yo. ¡Qué rico! Yo no puedo ir al cine si no hay canguil. No hay canguil. Exacto, y hoy, efectivamente, es el día del canguil, como lo decimos aquí en Ecuador. En Ecuador, Y es simpático porque es de las palabras que más cambio tiene a lo largo de la región, ¿no? O sea, por ejemplo, como saben, aquí en nuestro país es canguil. Palomitas de maíz. En Argentina, ¿cómo se dice? ¿Sabes? Se dice ¿cómo es? Pochoclo. Pochoclo. En Brasil y Bolivia,
pipoca. Pipoca. En Chile, cabritas. En Colombia, en Chile. Cabritas porque saltan en la olla. Me debe ser, imagino. En Colombia las crispetas, Bien. famosas. En España, palomitas de maíz, como cuando traducen en las películas. Claro. Muy bien. Estados Unidos, popcorn. Guatemala, poporopo. Poporopo. En México, poporopo. En Paraguay, pororó. Pororó. Eso Ay, qué suena lindo lindo. también. Pororó. Y así es que es de los pororos. favoritos de todos, nos encanta. Sí, la verdad es que sí, gran acompañante de las películas. Hay que comer canguil entonces. Exacto, me encanta. Y yo les tengo una canción el día de hoy porque en 1943 nació en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? California. Sí, nació. ¿Nació? Sí. ¿En Los ¿Quién? Ángeles, California? ¿A quién? A ver, ¿quién? Alberto, ¿Por qué se adelanta? Janis Joplin. Yo estaba repitiendo lo que nació Janis Joplin. Cantante estadounidense de rock y de blues, conocida por su poderosa voz y por una gran intensidad en su interpretación. Fue una de las más grandes estrellas de rock de su época y también uno de los 27. Muy bien. Sin duda una gran voz De los que se apagó fallecieron hace tempranito. años. Ah, Qué sí. lamentable. Antes de los 30 años, ¿no? Esa es la... Exacto. Bueno, Ahora ayudante de cátedra. Cuente, ¿qué es Mire lo esto que que tengo acá, tiene por ahí? favor. Mire, mire. Eco de los Andes, dice. Eco de los Andes de mi buen amigo Franklin Velasco Garcés. Abro en la página 265 y dice: el Día del Andinismo Ecuatoriano, 20 de enero. Mañana. Pero Mañana, no le voy a sí. leer, Dios no. Es muy interesante el libro a propósito, hazañas, momentos, cumbres locales e internacionales. Que sea el propio Franklin Velasco que nos cuente por qué se celebra el Día del Andinismo Ecuatoriano.